Hola, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, en este ciclo que estamos dedicando a analizar y a comentar la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicada por primera vez en 1776, y que es una de las obras más importantes en la historia del pensamiento económico y que sigue teniendo hoy vigencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final de cuentas los problemas económicos que se derivan de la escasez, siguen estando presentes, seguirán con nosotros mientras el ser humano sea tal, y es por eso que obras como la de Adam Smith sigue estando vigente. Tal vez por eso es que es un clásico de la teoría económica y sin duda alguna, repito, una de las obras más importantes en la historia del pensamiento económico, y más nos valdría sí, hacerle caso a Adam Smith, porque sin duda alguna que en esta obra, La riqueza de las naciones, encontramos muchísimas ideas que siguen siendo válidas, muchísimos principios universales de la conducta humana, y al final de cuentas eso es lo que estudia la economía, la conducta humana al enfrentarse a la escasez, tanto por el lado de la producción como por el lado del consumo. Y en ese sentido, como espero que esté quedando claro a lo largo de todas estas sesiones que llevamos ya del Círculo Bastiat dedicado a la riqueza de las naciones de Adam Smith, es una obra importante a la cual vale la pena regresar una y otra vez. Bueno, estamos ya en el libro tercero de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones. Libro tercero, cuyo nombre es De los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones. La pregunta que está respondiendo Smith, o que intenta responder, y que es una pregunta que sigue siendo válida hoy en día, es por qué hay distintos niveles de progreso en distintos países, por qué hay distintos niveles de bienestar en distintas naciones, y esta es una de las preguntas que intenta responder Smith aquí en este libro tercero de los 5, insisto, que integran La riqueza de las naciones. Este libro tercero está compuesto de 4 capítulos. El primero, al cual ya le dedicamos un par de sesiones, lleva por nombre Del progreso natural de la riqueza, y en él Smith nos explica cómo considera él que de manera natural se va dando el progreso de los distintos países en materia económica, es decir, el progreso económico. El segundo capítulo que vamos a empezar a comentar el día de hoy es un capítulo muy interesante, ¿sí?, que lleva por nombre Del desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la caída del Imperio Romano, ¿sí? O podríamos decir, de las consecuencias de instituciones injustas e ineficaces sobre el progreso económico. Porque al final de cuentas, esto es de lo que está hablando Adam Smith en este segundo capítulo, de las consecuencias de instituciones que son fundamentalmente reglas del juego, que pueden ser formales, las normas jurídicas, o informales, los usos y costumbres, de las consecuencias de las instituciones injustas e ineficaces sobre el progreso económico y, por lo tanto, muy importante, sobre el bienestar de las personas. A este segundo capítulo le vamos a dedicar, sí, esta sesión y probablemente una más. El tercer capítulo lleva por nombre De la aparición y desarrollo de ciudades y pueblos tras la caída del Imperio Romano. Y el cuarto y último capítulo que integran este libro tercero de La riqueza de las naciones lleva por nombre De cómo el comercio de las ciudades contribuyó al progreso del campo. Nuevamente esta relación que ya vimos en el primer capítulo de este libro tercero entre el campo y las ciudades, una relación que sobre todo en las épocas de Adam Smith era muy importante. Bueno, aquí lo que tenemos, sobre todo a partir del capítulo segundo, es historia económica. Como ya lo dije en algún momento, en La riqueza de las naciones encontramos, vamos a decirlo así, 2 ámbitos del saber económico. Uno relacionado claramente con la teoría y otro muy importante relacionado con la historia económica. De tal manera que en esta obra, La riqueza de las naciones de Adam Smith, encontramos tanto teoría económica como historia económica, ¿sí? Y los ejemplos históricos que pone Adam Smith
que los pone precisamente para, vamos a decirlo así, apoyar sus conclusiones teóricas, son muy interesantes. Entre otras cosas, porque nos permiten, a quienes estamos interesados en estos temas, darnos una idea de cómo era la economía en aquella época en la Europa de mediados del siglo XVIII. Bueno, dicho lo cual, pues entremos de lleno, ¿sí?, a este segundo capítulo del libro tercero de La riqueza de las naciones, cuyo nombre, me refiero al nombre del capítulo, es Del desaliento de la agricultura en la antigua Europa tras la caída del Imperio Romano. Tras la caída del Imperio Romano, ¿sí? Bueno, ¿de qué es de lo que habla Adam Smith en este capítulo? Fundamentalmente de instituciones, de reglas del juego. Reglas del juego que, como lo dije hace un momento, pueden ser informales, y ahí estaríamos considerando los usos y las costumbres, pero también formales, y ahí estaríamos considerando nosotros las normas jurídicas. Y qué duda cabe que las reglas del juego, ya sean formales o informales, ¿sí?, determinan en muy buena medida el desempeño económico de las personas y por lo tanto el desempeño económico de los países, el progreso económico de las naciones y el bienestar de las familias, que al final de cuentas pues es lo que debe importar. Yo siempre he dicho que el desempeño económico debería de medirse a nivel de la economía familiar, del bienestar de las personas que integran las familias, ¿sí? Bueno, voy a comenzar, como lo hemos venido haciendo, leyendo, ¿sí?, algunos fragmentos de lo que dice Smith y luego comentando y explicando al respecto, teniendo muy claro que en este capítulo Smith lo que critica son las leyes de la primogenitura. Ya vamos a ver qué es esto, qué eran en aquella época las leyes de la primogenitura y sobre todo las vinculaciones, ya también explicaremos qué es esto, y cómo afectó esto al desempeño de la agricultura y cómo el desempeño de la agricultura pues acabó afectando a toda la actividad económica, ¿sí? Bueno, dice Smith, cuando las naciones germánicas y escitas invadieron las provincias occidentales del Imperio Romano, las perturbaciones que siguieron a tan profunda revolución, durante las perturbaciones que siguieron, vuelvo. Cuando las naciones germánicas y escitas invadieron las provincias occidentales del Imperio Romano, las perturbaciones que siguieron a tan profunda revolución duraron varios siglos, sobre todo las perturbaciones de tipo económico. Dice, la rapiña y la violencia de los bárbaros ejercieron contra los antiguos habitantes, ¿sí?, interrumpieron el comercio entre las ciudades y el campo. A ver, ¿cuál fue una de las primeras consecuencias, ¿sí?, de la caída del Imperio Romano? ¿Sí? La interrupción del comercio entre las ciudades y el campo, que fue pues, prácticamente el principal tema que trata Smith en el capítulo primero del libro tercero, cuyo nombre, me refiero al del capítulo, es Del progreso natural de la riqueza, ¿sí? Entonces, la rapiña y violencia que los bárbaros ejercieron contra los antiguos habitantes interrumpieron el comercio entre las ciudades y el campo. Claro, ¿qué es lo primero que necesitas para que haya comercio? Pues que haya seguridad, ¿sí? Conforme la seguridad se va perdiendo, el comercio se va interrumpiendo y los efectos de esa interrupción sobre el bienestar de las personas no se dejarán, ¿sí?, no tardarán mucho en dejarse sentir. Efectos obviamente negativos, efectos sobre su bienestar. Y para tener esto claro, ¿por qué conforme el comercio se va interrumpiendo, el bienestar de las personas se va reduciendo? ¿Sí? Imaginemos qué pasaría si, por las razones que ustedes gusten y manden, nosotros no pudiéramos establecer relaciones comerciales con nadie más. Vamos al extremo. Que algo pasara, ¿sí?, que no pudiéramos nosotros establecer relaciones comerciales, ¿sí?, con nadie más.
de tal manera que nunca más podríamos comprarle algo a alguien, ni tampoco venderle algo a alguien. Esto obviamente nos obligaría a cada uno de nosotros a intentar sobrevivir y habrá que ver si lo logramos en una situación de autarquía, es decir, de autosuficiencia. Cada uno de nosotros tendría que producir todos los bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades, aislado del resto de los seres humanos. ¿Sí? Porque, ¿sí?, lo que nos permite superar, sobre todo como agentes económicos, ese aislamiento, superar esa condición de autarquía, de tener que valernos única y exclusivamente de nuestro propio esfuerzo, es el intercambio. El intercambio, que no es otra cosa más que una relación de interdependencia entre compradores y vendedores, ¿sí? Entre compradores y vendedores, ¿sí? Nosotros somos capaces de disponer de los bienes y servicios de los que disponemos en cantidad, calidad y variedad, gracias a que podemos establecer relaciones comerciales con los demás, lo cual le da sentido a la división del trabajo. Si por la razón que ustedes gusten y manden, no pudiéramos realizar a partir de un determinado momento intercambios comerciales, por lo cual nunca más podríamos comprarle algo a alguien, ni tampoco venderle algo a alguien, pues la división del trabajo resultaría contraproducente. Imaginemos dos personas, una persona A dedicada a producir trigo y B dedicada a producir vino. Bueno, hay división del trabajo. A se dedica a producir trigo, ¿sí?, que se necesita para satisfacer el hambre. B se dedica a producir vino, que se necesita para satisfacer la sed. Pero para que A, que produce trigo, no se muera de sed, y para que B, que produce vino, no se muera de hambre, A y B tienen que estar en la posibilidad de intercambiar trigo por vino. Si pueden hacerlo, entonces la división del trabajo tiene sentido. Si no pueden hacerlo, entonces A va a tener que producir tanto trigo como vino, y B va a tener que producir tanto vino como trigo. ¿Sí? Si por alguna razón los seres humanos no pudiéramos seguir intercambiando como lo venimos haciendo, ¿sí?, la división del trabajo se vendría abajo de manera estrepitosa. Y entonces cada uno de nosotros tendría que producir todos los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, lo cual, por razones obvias que no hace falta explicar, ¿sí?, se traduciría en una caída en picada de nuestro nivel de bienestar y muy probablemente muchísimos seres humanos en tales condiciones de autarquía no serían capaces de sobrevivir. No serían capaces de sobrevivir. Bueno, este ejemplo extremo de la importancia de las relaciones comerciales para mantener la división del trabajo que nos permite producir más y mejor de lo que podríamos hacerlo cada uno, vamos a decirlo así, rascándose con sus propias uñas, nos sirve para entender por qué, ¿sí?, frente a la caída del Imperio Romano, después de la caída del Imperio Romano, la contracción del comercio, ¿sí?, trajo como consecuencia una contracción en el bienestar de las personas. Y se pasó de una economía, vamos a decirlo así, que dependía en buena medida del comercio, como era en la época en la cual los romanos imperaban, ¿sí?, a una economía defensiva, a un tipo de estructura económica defensiva, como fue el caso de los feudos. Que el feudalismo es, desde el punto de vista económico, una estructura económica de tipo defensivo que busca precisamente la autosuficiencia. Bueno, pues de eso nos comienza a hablar Adam Smith en este capítulo segundo del libro tercero de las riquezas de las naciones. Cuando las naciones germánicas y escitas invadieron las provincias occidentales del Imperio Romano, las perturbaciones que siguieron a tan profunda revolución duraron varios siglos. La rapiña y violencia
que los bárbaros ejercieron contra los antiguos habitantes de lo que llegó a ser el Imperio Romano, interrumpieron el comercio entre las ciudades y el campo. Las ciudades quedaron desiertas y el campo quedó sin cultivar, y las provincias del oeste de Europa, que bajo el Imperio Romano habían disfrutado de un alto grado de riqueza, se hundieron en el estado más bajo de pobreza y barbarie. ¿Por qué? Por la interrupción del comercio. Por la interrupción del comercio. Y esto que nos está contando Smith, que es lo que pasó después de la caída del Imperio Romano en la Europa del Oeste, ¿sí? Nos lleva, por ejemplo, a preguntar, ¿qué sucede cuando los gobiernos limitan o prohíben las relaciones comerciales entre sus ciudadanos y ciudadanos de otros países? Es decir, ¿qué sucede cuando los gobiernos limitan o prohíben el libre comercio? El llamado comercio internacional, que bien dichas las cosas es comercio entre personas de distinta nacionalidad. Entonces lo que sucede es que está limitando las posibilidades de un mayor nivel de bienestar para todos los involucrados en ese comercio. Oye, y si esto es tan claro, ¿por qué una y otra vez los gobiernos limitan, condicionan o de plano prohíben las relaciones comerciales, ¿sí?, entre personas de distinta nacionalidad? ¿Por qué recurren a lo que se conoce como proteccionismo? Bueno, pues precisamente por eso, para proteger. Bueno, pero ¿proteger a quién? A los productores nacionales de la competencia que traen consigo las importaciones. Por eso es que el esquema se llama proteccionismo. Y aquí sí no podemos llamarnos engaño. Oye, es que el esquema es el esquema proteccionista. Bueno, ¿y a quién se va a proteger? ¿A quién se pretende proteger? A los productores nacionales. Oye, ¿de qué pretendes protegerlos? De la competencia que traen consigo las importaciones. ¿Sí? ¿Y quiénes son quienes acaban pagando los platos rotos? Por los consumidores, ¿sí?, que no van a contar, ¿sí?, con las importaciones con las cuales podrían contar si en vez de proteccionismo se tuviera libre comercio. Libre comercio que se da en los países en los cuales son los consumidores comprando y dejando de comprar quienes determinan la composición, el qué y el monto, el cuánto de las importaciones sin ninguna intervención de parte del gobierno. Eso es el libre comercio. Cuando los consumidores de un país, comprando o dejando de comprar, determinan, ¿sí?, qué se importa y cuánto se importa. ¿Qué se va a importar? Lo que los consumidores nacionales están dispuestos a comprar. ¿En qué cantidades? En las que los consumidores nacionales están dispuestos a comprar, sin ninguna intervención del gobierno. El gobierno no limita las importaciones, mucho menos las prohíbe, y tampoco las condiciona, por ejemplo, al pago de un arancel. Eso es el verdadero libre comercio. Los consumidores comprando o dejando de comprar, determinando la composición, el qué y el monto, el cuánto de lo que se importa, sin ninguna intervención de parte del gobierno. ¿Y cuáles son las dos grandes ventajas que traen consigo las importaciones? La primera, aumentan la cantidad, calidad y variedad de los bienes a disposición de los consumidores. Esa es la primera consecuencia que tienen las importaciones. Aumentar la cantidad, calidad y variedad, ¿sí?, de los bienes a disposición de los consumidores del país, ¿sí?, que está importando esos bienes. Y aquí la primera pregunta que yo me hago es, ¿y esto tiene algo de malo? ¿Tiene algo de malo que los consumidores de un país dispongan de una mayor cantidad,
con mayor calidad y mayor variedad de bienes para satisfacer sus necesidades? Pues claro que no. Por lo tanto, limitar o prohibir importaciones va en contra del bienestar de los consumidores. Y consumidores somos todos, absolutamente todos. Y la segunda ventaja que traen consigo las importaciones es que sujetan a los productores nacionales a la disciplina de la competencia. Porque si algo hace la competencia en cualquier campo de la conducta humana, es disciplinar. ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganarle a tus competidores? ¿Quieres ser mejor que ellos? Te tienes que disciplinar. Por ejemplo, en el campo del deporte esto es clarísimo, ¿no? Tienes que entrenar como Dios manda, ¿sí? Y esa es la segunda consecuencia, ¿sí?, de las importaciones. Sujetan a los productores nacionales a la disciplina de la competencia. Y aquí vuelvo a la pregunta. ¿Y eso, sujetar a los productores nacionales a la disciplina de la competencia para que se vuelvan más competitivos, capaces de ofrecer lo que producen a menor precio y o mayor calidad y o mejor servicio, tiene algo de malo? ¿Tiene algo de malo? Pues claro que no. Oye, pero ¿qué pasa con aquellas empresas que no pueden con la competencia que traen consigo las importaciones? Que simple y sencillamente no pudieron, no lo lograron, ¿sí? Y los productos importados les ganaron la partida. Bueno, pues que esas empresas se van a tener que reconvertir y se van a tener que dedicar a producir y a ofrecer algún otro bien o servicio, ¿sí? Oye, y en el caso de esas empresas, ¿no valdría la pena aplicar alguna medida proteccionista para que no tengan que competir porque no pueden competir y las importaciones las acaban sacando del mercado? ¿Sí? Que este es uno de los argumentos del proteccionismo, ¿no? Protégeme de la competencia. ¿Por qué? Porque no puedo competir, ¿sí? Protégeme de la competencia porque no puedo competir. Y por lo tanto, permíteme seguir siendo un incompetente, ¿sí? Y total, ahí están los consumidores para pagar los platos rotos. ¿Esto es válido? No. Es antieconómico. Y sin embargo, una y otra vez, vemos medidas proteccionistas, inclusive, por ejemplo, en los marcos de los tratados de libre comercio. Yo llevo ya un tiempo diciendo que no necesitamos más tratados de libre comercio. Necesitamos libre comercio. Y los tratados de libre comercio, ¿sí?, por lo menos los que yo conozco, ¿sí?, no han dado como resultado el libre comercio. Es decir, una situación en la cual sean los consumidores, comprando o dejando de comprar, quienes determinen la composición y el monto de las importaciones sin ninguna intervención de parte del gobierno. Ningún tratado de libre comercio ha dado como resultado el libre comercio. Es cierto que gracias a los tratados se logra una cierta, vamos a llamarlo así, liberalización económica. Se eliminan algunas limitaciones, se levantan algunas barreras, se permite importar lo que antes no se importaba, ¿sí?, pero se siguen aplicando medidas proteccionistas, ¿sí?, con los tratados de libre comercio, ¿sí?, con los tratados de libre comercio. No hay un solo tratado de libre comercio, ¿sí?, en el cual haya una cláusula que diga, bueno, los países, o bueno, vamos a poner, los gobiernos de los países involucrados se comprometen a que a partir de tal fecha se eliminan definitivamente, ¿sí?, todos los lastres, todas las barreras, todas las limitaciones, ¿sí?, a las importaciones. No hay ninguno. Ahora, claro, para hacer eso no hace falta un tratado de libre comercio.
A ver, si el gobierno mexicano quisiera tener verdadero libre comercio definido, va de nuevo, como esa situación en la cual los consumidores comprando, dejando de comprar, son quienes determinan la composición y el monto de las importaciones sin intervención del gobierno, ¿sí? Lograr eso es decisión única y exclusivamente del gobierno mexicano, que decida eliminar a partir de determinada fecha cualquier lastre, cualquier obstáculo, cualquier barrera, cualquier condicionante, cualquier limitación que pone a las importaciones. Y esto quiere decir algo muy interesante, ¿no? Que el libre comercio no es una cuestión bilateral, es una cuestión unilateral. Oye, pero ¿qué pasa si el gobierno mexicano hace eso y, por ejemplo, los gobiernos de los otros países con los cuales tenemos relaciones comerciales no lo hacen? Bueno, pues allá ellos. ¿Sí? Y el perjuicio que le están causando a sus consumidores. ¿Sí? Y esto es algo importante, ¿no? Porque por lo general se cree que el libre comercio es cuestión de dos. No, el comercio es cuestión de dos. Tiene que haber un oferente y un demandante, y si se ponen de acuerdo en torno al precio, el oferente se convierte en vendedor, el demandante se convierte en comprador. El comercio es cuestión de dos. Pero el libre comercio, definido como lo he hecho, como esa condición por la cual, o situación en la cual los consumidores de un país, comprando, dejando de comprar, deciden la composición y el monto de las importaciones, no es una cuestión bilateral, es una cuestión unilateral. ¿Sí? Es una cuestión unilateral. ¿Sí? ¿Y por qué toda esta reflexión en torno al comercio entre personas de distinta nacionalidad? Pues por lo que dice Smith, ¿no? Uno de los efectos en la Europa, sobre todo del oeste, ¿sí? Después de la caída del Imperio Romano, fue una fuerte contracción del comercio, ¿sí? Con las consecuencias que eso tuvo sobre actividades económicas que van desde la producción hasta el consumo. Y con el efecto que eso tuvo al final de cuentas sobre el bienestar de la gente, sobre el bienestar de la gente, ¿sí? Las ciudades quedaron desiertas y el campo sin cultivar, y las provincias del oeste de Europa, que bajo el Imperio Romano habían disfrutado de un alto grado de riqueza, se hundieron en el estado más bajo de pobreza y barbarie. Los efectos recesivos de la interrupción del comercio. Mientras perduraron los desórdenes, los jefes y líderes principales de dichas naciones adquirieron o usurparon la mayor parte de las tierras de esas provincias. A ver, aquí hay un primer paso importante en la historia que nos viene contando Smith. Mientras perduraron esos desórdenes, la falta de seguridad, la contracción del comercio, etcétera, etcétera, los jefes y líderes principales de dichas naciones adquirieron o usurparon, compraron o se robaron, ¿sí?, la mayor parte de las tierras de esas provincias. El grueso de las mismas, se refiere a las tierras, estaba sin cultivar, pero ninguna fracción de ellas, cultivada o no, quedó sin propietario. Todas las tierras, al final de cuentas, acabaron siendo propiedad de alguien. ¿Quiénes? Los grandes señores. ¿Sí? Pero no todas las tierras, ¿sí?, estaban siendo cultivadas. ¿Sí? El grueso de las mismas estaba sin cultivar, pero ninguna fracción de ellas, cultivada o no, quedó sin propietario. Todas fueron apropiadas y la mayor parte por un puñado de grandes propietarios. Todas fueron apropiadas y la mayor parte por un puñado, unos cuantos, de grandes propietarios. El acaparamiento de tierras incultas que no se estaban cultivando, aunque fue una gran calamidad, pudo haber sido transitoria. ¿Sí? A ver, ¿por qué dice Smith que fue una gran calamidad? Precisamente porque eran tierras incultas. Acaparamiento de tierras incultas.
Acaparamiento en las manos de unos cuantos grandes señores que no tenían el más mínimo interés en cultivar sus tierras. Y mucho menos, ¿sí?, con el fin de producir excedentes, producir más de lo que ellos necesitaban para satisfacer sus necesidades y llevarlo al mercado para ofrecerlo a la venta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Smith? ¿Por qué le llama a esta situación una gran calamidad? Pues porque tienes ahí factores de la producción, como es el caso de la tierra, en este caso recursos naturales, esto que hemos llamado capital natural, ¿sí?, sin producir, ¿sí? El acaparamiento de tierras incultas, aunque fue una gran calamidad, pudo haber sido transitoria. La calamidad. Pudieron pronto haber sido divididas otra vez y separadas en pequeñas parcelas a través de herencias o ventas. Hubo un primer movimiento de acaparamiento de grandes extensiones de tierras incultas, ¿sí?, de parte de un puñado de grandes señores. Gran parte de esas tierras siguieron sin cultivarse, sin producir, ¿sí? Y esta situación, dice Smith, pudo haber sido transitoria, pero no lo fue. Dice, pudieron pronto estas tierras incultas y acaparadas en unas cuantas manos haber sido divididas otra vez y separadas en pequeñas parcelas a través de herencias o ventas. Pero esto no sucedió. ¿Por qué? Dice Smith, la ley de la primogenitura impidió que fuesen divididas por herencias. A ver, ¿qué es la ley de primogenitura? El primogénito, el primer hijo, hereda todo. Oye, ¿y por qué estas leyes de primogenitura? ¿Cuál era la razón de ser? Precisamente no dividir las propiedades. En una época en la cual se creía, habrá que ver hasta qué punto era cierto, que el poder de la gente, de estos grandes señores, dependía de la extensión de tierras de las que pudieran disponer. Y entonces aparece la ley de la primogenitura, que impidió que fuesen divididas por herencias. Todo le tocaba al primer hijo, ¿sí? Y luego, además de la ley de la primogenitura, ¿sí?, la introducción, ¿sí?, de lo que se conoce como las vinculaciones impidió que fuesen divididas por enajenación, es decir, por venta. Y fíjense que aquí tenemos dos instituciones, dos reglas del juego que condicionaron el desempeño de la agricultura, ¿sí?, en Europa, sobre todo en Europa del Oeste, después de la caída del Imperio Romano. La primera, la ley de la primogenitura. El primer hijo hereda todo. Y luego, las vinculaciones. El heredero no puede vender. ¿Qué es lo que quiere decir las vinculaciones? Entonces, el primer hijo hereda todo. Y una vez que ya es dueño, no puede vender. Le tiene que heredar todo, ¿sí?, a quien vaya a ser su primer hijo, ¿sí?, su primer hijo, ¿sí? Cuando la tierra, dice Smith, igual que los bienes muebles, es considerada solo como medio de subsistencia y placer, la ley natural de la herencia la divide, ¿sí?, como hace con ellos entre todos los hijos de la familia, entre todos cuya subsistencia y placer puede suponerse que tienen el mismo interés para el padre. ¿Sí? Qué interesante lo que está diciendo Smith. Cuando la tierra
lo mismo que los bienes muebles. Es considerada nada más, aunque Smith no dice nada más, pero eso es lo que quiere decir, como medio de subsistencia y de placer. Ustedes recuerdan lo que dijo Smith en el capítulo anterior, cuando dice, ¿sí? Del placer, comenzando por el placer estético que te brinda la tierra. El poder ver la tierra, el poder ver el campo, el poder ver esos paisajes, te brinda un placer estético, ¿sí? Y si además de esa tierra comes, pues entonces, ¿sí? Ves a la tierra como un medio de subsistencia, y ahí proviene nuestro alimento, ¿sí? Y también como una fuente de placer. Entonces, cuando la tierra, igual que los bienes muebles, es considerada solo como medio de subsistencia y placer, la ley natural de la herencia. Ahora, fíjense, aquí introduce Smith un concepto interesante. Habla de la ley natural de la herencia, ¿sí? Cuya contrapartida sería la ley no natural, artificial, de la primogenitura. ¿A qué se refiere Smith cuando habla de la ley natural de la herencia? A ver, ¿qué es lo que está pensando Smith? Que lo natural es que las propiedades del padre se dividan de manera igualitaria entre los hijos. ¿Cuánto tengo? ¿Cuántos son? Hago la división, tanto le toca a cada uno. Esto es lo que Smith llama la ley natural de la herencia, que es la que opera cuando a la tierra se le ve básicamente como un medio de subsistencia. ¿Y por qué es la ley que opera cuando a la tierra se le ve básicamente como un medio de subsistencia? Porque, y lo dice Smith, ¿qué es lo que quiere el padre? Que todos sus hijos coman. Que ninguno de ellos, ¿sí?, padezca hambre. Que todos cuenten con un medio de subsistencia, ¿sí? Y eso es precisamente a lo que se está refiriendo Smith cuando habla aquí de la ley natural, ¿sí?, de la herencia. Cuando la tierra es considerada solo como medio de subsistencia y placer, la ley natural de la herencia la divide, ¿sí?, entre todos los hijos de la familia, entre todos cuya subsistencia y placer puede suponerse que tienen el mismo interés para el padre. A ver, ¿qué es lo que dice Smith? Que de manera natural, ¿sí?, los padres quieren, ¿sí?, que sus hijos, ¿sí?, tengan que comer, para empezar, por igual, ¿sí? No supone que haya hijos favoritos, ¿sí? Supone que los padres quieren lo mismo para todos sus hijos. Y por lo tanto, ¿sí?, heredan lo mismo a cada uno, ¿sí? A cada uno, ¿sí? Esto es lo que Smith llama la ley natural de la herencia, que luego llama ley natural de la sucesión. Dice la ley natural de la sucesión, ¿sí? Repito, para retomar. Dice, cuando la tierra es considerada solo como medio de subsistencia, la ley natural de la herencia la divide a la tierra, ¿sí?, entre todos los hijos de la familia, entre todos cuya subsistencia y placer puede suponerse que tienen el mismo interés para el padre. Esta ley natural de la sucesión, la ley natural de la herencia, rigió, dice Smith, entre los romanos, que no efectuaron más distinción entre el mayor y el menor, ni entre el hombre y la mujer en la herencia de las tierras, que nosotros en la distribución de los muebles.
¿Qué es lo que está diciendo Smith? En la época del Imperio Romano, ¿sí? Lo que se aplicaba, lo que operaba, era la ley natural de la herencia, la ley natural de la sucesión, y no se hacía ninguna distinción entre el mayor y el menor, entre hombres y mujeres, y todo se repartía, ¿sí?, entre los hijos. Ahora bien, dice, pero cuando la tierra pasó a ser considerada no solo meramente como medio de subsistencia, sino también de poder y protección, se pensó que era mejor que fuese transmitida sin división a una sola persona. Cuando la tierra pasó a ser considerada no solo meramente como medio de subsistencia, sino también de poder y de protección, se pensó que era mejor que fuese transmitida sin división a una sola persona. En aquellos tiempos convulsos, después de la caída del Imperio Romano, cada gran terrateniente era una especie de pequeño príncipe. Cada gran terrateniente era una especie de pequeño príncipe. Sus arrendatarios eran sus súbditos. Él era su juez y en algunos aspectos su legislador en la paz y su jefe en la guerra. ¿De qué está hablando Smith? Está ya hablando del feudalismo. ¿Sí? Guerreaba según su propia discreción, a menudo contra sus vecinos y a veces contra su soberano. Los señores feudales en contra de los reyes. La seguridad de una finca rústica, entonces, la protección que su propietario podía garantizar a quienes vivían en ella, dependía de su extensión. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? ¿Sí? Que con la caída del Imperio Romano, la tierra pasó de ser considerada generalmente solo como medio de subsistencia y placer, a ser considerada fundamentalmente como, ¿sí?, medio de poder y de protección. Como medio de poder y de protección. ¿Sí? La seguridad de una finca rústica, entonces, la protección que su propietario podía garantizar a quienes vivían en ella, ¿sí?, dependía de su extensión. Dividirla era arruinarla y exponer a cualquiera de sus partes a ser oprimida y engullida por las incursiones de los vecinos. Y así se impuso la ley de la primogenitura. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta aquí? ¿Cómo cambió la consideración de la tierra? Que pasó de ser única y exclusivamente, vamos a decirlo así, medio de subsistencia y placer, a ser, sin duda alguna, ¿sí?, medio de poder y de protección. Estos grandes señores, estos grandes propietarios, que se fueron apropiando de grandes extensiones de tierra, buena parte de la cual quedó inculta, sin cultivar, se dieron cuenta que si querían mantener su poder, si querían mantener un mínimo de protección frente a sus vecinos, no les convenía, ¿sí?, dividir la tierra. No les convenía actuar conforme a la ley natural de la herencia o a la ley natural de la sucesión. Y de ahí surge la ley de la primogenitura, que acabó desalentando, y ya vamos a ver por qué, a la agricultura, con el efecto que esto tuvo, ¿sí?, sobre el resto de las actividades económicas y el bienestar de las personas. Y así se impuso la ley de la primogenitura.
Dice Smith, para determinar a qué hijo se ha de otorgar tan importante preferencia, cuál va a ser el hijo que va a heredar toda la tierra, debe existir una ley general, basada no en las dudosas distinciones del mérito personal, sino en alguna diferencia clara y evidente que no admita discusión. A ver, aquí Smith se está preguntando, ¿por qué al final de cuentas la tierra se le heredaba al primogénito, al primer hijo? ¿Por qué? ¿Sí? Y dice, para determinar a qué hijo se ha de otorgar tan importante preferencia, tú te vas a quedar con toda la tierra, debe existir una ley general, basada no en las dudosas distinciones del mérito personal, dudosas distinciones del mérito personal, sino en alguna diferencia clara y evidente que no admita discusión. Entre los hijos de una misma familia no puede haber diferencias indisputables que no sean de sexo o de edad. Entre los hijos de una misma familia no puede haber diferencias indisputables que no las puedas, ¿sí?, poner a discusión, que no sea de sexo o de edad. Tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres el mayor, tú eres el menor. Y eso no depende de dudosas distinciones como pudiera ser el mérito personal. A ver, está muy claro que tú eres hombre, está muy claro que tú eres mujer, está muy claro que tú eres mayor y está muy claro que tú eres el menor. Eso no hay duda. Eso no hay duda. Y luego dice Smith, el sexo masculino es universalmente preferido al femenino. Hombre, no está diciendo que esté bien, tampoco está diciendo que esté mal. Está señalando un hecho, sobre todo en el siglo XVIII. El sexo masculino, yo me atrevo a decir, para ciertos menesteres, es universalmente preferido al femenino. Y cuando las demás cosas son iguales, el de más edad va antes que el más joven. Entonces, ¿quién es el que va a heredar? El primogénito hombre. Se le da prioridad al varón y se le da prioridad al primero. Oye, pero es que antes de este varón nacieron 3 mujeres. Se le da prioridad al varón. ¿Sí? Y ese cuarto hijo es hombre, es el primer hombre, porque las 3 anteriores fueron mujeres. Fueron mujeres. De ahí el origen de derecho de primogenitura y de lo que se llama línea sucesoria. Línea sucesoria. ¿Sí? Y esto de la primogenitura, ojo, no tiene nada más que ver con el tema de la tierra. Porque, a ver, Smith empieza esta reflexión y tal vez debería yo haber leído ese párrafo que me salté, hablando, ¿sí?, de las sucesiones en las monarquías. ¿Sí? Dice, lo retomo, y así se impuso la ley de la primogenitura en las herencias de la propiedad de la tierra, no inmediatamente, por cierto, sino a lo largo de un proceso, por la misma razón por la que ha sido generalmente aplicada en las sucesiones de las monarquías, aunque no se haya aplicado en su institución original. Para que el poder y consiguientemente la seguridad de la monarquía no se vea debilitado por la división, debe transmitirse de forma completa a un solo hijo. ¿Sí? A un solo hijo. Bueno, y luego viene todo lo que dice de por qué el hombre, pues porque, ¿sí?, el sexo masculino es universalmente preferido al femenino, y cuando las demás cosas son iguales, el de más edad va antes que el más joven. Y ahí el origen del derecho de primogenitura y de lo que se llama línea sucesoria. Bueno,
Hasta aquí está claro este asunto. ¿Sí? ¿Y qué efecto económico tiene todo esto? ¿Cuál es el efecto económico de todo esto? ¿Cuál es el efecto de todo esto sobre la riqueza de las naciones? ¿Sí? Bueno, antes de ver cuál es el efecto económico, hay que tener en cuenta esto que dice Smith. Dice, con frecuencia, las leyes continúan en vigor mucho después que hayan desaparecido las circunstancias que las provocaron y que eran las únicas que constituían su razón de ser. Y este es uno de los problemas que seguimos teniendo hoy en día. Que muchas leyes que en el momento de ser promulgadas tuvieron su razón de ser, esa razón de ser desaparece y sin embargo esas leyes se siguen aplicando. Y aplicando obviamente de manera errónea, porque ya no se están aplicando sobre el objeto que les dio su razón de ser, que les dio su razón de ser, ¿sí? Y otra cosa importante, habría que ver qué tan eficaces resultan esas leyes para lograr el objetivo que se proponía. Porque si después de un periodo de tiempo prudente nos damos cuenta que la conducta de las personas no se ha modificado, perdón, por la promulgación de la ley, pues probablemente lo que convendría sería deshacernos de esa ley, que resultó ineficaz, ¿sí? Y déjenme ponerles un ejemplo de la vida real. A ver, aquí en México tenemos la ley federal, ¿sí?, para la promoción del libro y la lectura. Ley federal para la promoción del libro y la lectura, ¿sí? Y si mal no recuerdo, el artículo 21 o 22 de la ley dice que cualquier libro editado o importado a México durante los primeros 18 meses de exhibición tendrá que ofrecerse en toda la República, en cualquier tipo de establecimiento comercial del que se trate, comenzando obviamente por las librerías, a un precio único. ¿Qué tendrá que determinar el editor o el importador? A ver, primer punto. No es un precio máximo impuesto por el gobierno, ¿no? Pero el editor o el importador tienen la obligación legal de imponerle a ese libro, ya sea que se haya editado en México o se haya importado hacia México, durante los primeros 18 meses de exhibición, un precio único, con la intención de promover la lectura, quiero yo pensar, ¿sí?, a través de la promoción de la compra de libros. Claro, la pregunta es, ¿y cómo rayos un precio único, ¿sí?, promueve la compra de libros? Bueno, ya vamos a llegar a este punto. Pero a ver, esta ley, y en concreto este tema del precio único, es injusto e ineficaz. Es injusto porque no reconoce, ¿sí?, no defiende el derecho a la libertad del librero para ofrecer sus libros al precio que le dé la gana. Al precio que le dé la gana. A ver, vamos a suponer que yo tengo una librería. A ver, en el proceso de producción del libro intervienen tres grandes personajes: el escritor, el editor y el librero. Que la misma persona puede ser el escritor, el editor y el librero, sí. Pero estamos hablando
de tres acciones, conductas, tareas totalmente distintas. Una cosa es escribir un libro, otra cosa es editar el libro y otra cosa es ofrecerlo a la venta. Lo primero es lo que hace el escritor, lo segundo es lo que hace el editor y lo tercero es lo que hace el librero. Bueno, vamos a suponer que yo tengo una librería. ¿Sí? Yo vivo de vender libros. ¿Sí? Y voy al editorial a comprar 100 ejemplares del último libro, el que ustedes gusten y manden, que por cierto, hablando de, ¿sí? Les recomiendo mucho, lo estoy leyendo ahorita, un libro maravilloso, porque verdaderamente es maravilloso, que ha sido escrito por Irene Vallejo y cuyo nombre es El infinito en un junco. ¿Sí? La invención del libro en el mundo antiguo, sobre todo Grecia y Roma. Una maravilla de libro. ¿Sí? El infinito en un junco de Irene Vallejo. Entonces vamos a suponer que yo tengo la librería, me enteré de este libro, ha venido gente a preguntar por él, no lo tengo, voy a la editorial a comprarlo. ¿Sí? La editorial me lo vende, vamos a suponer que no es a consignación, ¿sí? Me hace mi descuento, pero me dice, oye Arturo, nada más que durante los primeros 18 meses de exhibición del libro, y vamos a suponer que todavía estamos dentro del plazo, el mismo se tiene que ofrecer en toda la República a un precio único que yo, editor, te fijo. De tal manera que el libro lo vas a tener que ofrecer a 100 pesos. ¿Sí? El precio único que fija el editor, ¿sí?, no reconoce el derecho de propiedad del librero sobre sus libros. A ver, si yo ya le pagué al editor los 100 ejemplares, ¿sí?, del infinito en un junco de Irene Vallejo, y aquí tengo la factura que lo comprueba, ¿de quién son esos libros? Míos. No son de Irene Vallejo, por más que ella lo haya escrito, no es del editor, por más que él lo haya editado. Esos libros, esos 100 ejemplares que compré, son míos. Ya pagué el precio. Yo tengo el derecho de propiedad sobre esos libros. Ahora, fíjense, el derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como uno crea más conveniente, con una sola condición, que al hacerlo no violemos derechos de terceros. Esto aplicado al ejemplo del libro, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que mi derecho de propiedad sobre esos libros es el derecho a la libertad para disponer de ellos como crea más conveniente. Y la manera más conveniente que creo poder disponer de esos libros es ofreciéndolos a la venta. Soy librero, tengo una librería, de eso vivo. Así genero mis ingresos. Y eso supone la libertad para yo determinar, fijar el precio al cual ofrecer mis libros. Bueno, pues este tema del precio único no reconoce ese derecho. Por ley, el editor o importador, ¿sí?, fija el precio único, que es el precio al que el librero tiene que ofrecer sus libros. Y esto es injusto. Sobre todo si por injusticia entendemos violar los derechos de los demás. Y aquí se está violando mi derecho de propiedad sobre mis libros. Pero además de injusto, es ineficaz. Y esto sí es verdaderamente increíble. Porque, a ver, la idea es que con el precio único se incentive la compra de libros, suponiendo que quien compra un libro lo va a leer. Y aquí de lo que se trata es de fomentar la lectura. Pero a ver, ¿sí?,
ese precio único que fija o el editor o el importador podrá ser el precio más bajo o tendrá que ser el precio más elevado. Bueno, a ver, ¿qué quiero decir con podrá ser el precio más bajo o tendrá que ser el precio más elevado? Vamos a suponer una librería que está pared con la editorial. ¿Sí? ¿Cuál será el costo de transportar los libros de la editorial a la librería que está pared con pared? Mínimo, mínimo. Ahora, imaginemos una librería que está a 400 kilómetros de la editorial, ¿sí? En una localidad en medio de una sierra. ¿Cuánto cuesta transportar los libros hasta esa librería? Pues mucho más de lo que cuesta, ¿sí?, pasarlos a la librería que está pared con la editorial. Y aquí la pregunta es, en función de los costos de cuál de estas dos librerías, la que tiene un costo de transporte mínimo o la que tiene un costo de transporte mayor, se tendrá que fijar el precio único. Pues en función de la librería cuyos costos son mayores, para que con ese precio por lo menos recupere sus costos de producción. Por lo tal, el precio único tendrá que ser el mayor posible que permita que la librería menos competitiva, la que tiene mayores costos, ¿sí?, por lo menos recupere la ganancia normal. Pero, ¿qué es lo que se necesita para incentivar la compra de libros? Pues que el precio sea lo más bajo posible. Y el precio único no puede ser el más bajo posible. El que alcance para cubrir los costos de producción, ¿sí?, o de operación, llámenlo como quieran, de la librería más competitiva. Tiene que ser el mayor, ¿sí?, que alcance para cubrir los costos de producción o de operación de la librería menos competitiva. Bueno, a ver, llevamos ya varios años en México con esta ley y sobre todo con este tema del precio único. Yo me pregunto, y a lo mejor ya se hizo y no lo sé, si alguien ya vio, verificó cuáles fueron los resultados de esta ley. A ver, ¿realmente se logró lo que se pretendía? ¿Sí? A partir del precio único, ¿se notó un aumento en la compra de libros? Eso habría que investigarlo. Pero lo que sí es cierto es que el precio único elimina al precio como variable de competitividad. Y entre otras cosas, por ejemplo, elimina los descuentos que pueden otorgar en beneficio de los consumidores las grandes librerías. Descuentos que tal vez no puedan otorgar librerías pequeñas. Pero si una librería pequeña no puede otorgar descuentos a favor de los consumidores, entonces hay que hacer lo que haya que hacer a través, por ejemplo, del precio único para que las grandes librerías no lo hagan. ¿Sí? Y esto relacionado pues con lo que dices, mira aquí, dice, con frecuencia las leyes continúan en vigor mucho después que hayan desaparecido las circunstancias que las provocaron y que eran las únicas que constituían su razón de ser. Luego dice, en la situación actual de Europa, mediados del siglo XVIII, el propietario de un acre de tierra está tan seguro de su posesión como el propietario de 100,000. Hay Estado de Derecho, es lo que está diciendo Smith. El propietario de una pequeña extensión de tierra está tan seguro, ¿sí?, de su derecho como lo está el propietario de grandes extensiones de tierra, ¿sí? El derecho de primogenitura, dice Smith, sin embargo, todavía sigue siendo respetado. Un derecho de primogenitura que viene de los siglos inmediatamente posteriores a la caída del Imperio Romano
Y Smith está hablando ya de lo que sucede en el siglo XVIII. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? A ver, en su momento, ¿sí?, el derecho de primogenitura se justificó porque para mantener la seguridad sobre la propiedad de las tierras convenía que éstas no se dividieran. Por lo tanto, que pasaran, ¿sí?, íntegras, enteras, en su totalidad, a manos del primogénito varón. Pero fíjense lo que dice Smith. Dice, en la situación actual de Europa, siglo XVIII, el propietario de un acre de tierra está tan seguro de su posesión como el propietario de 100,000. Si ya no está ese tema de que en cualquier momento viene el vecino y invade mis tierras y me acaba esclavizando y se queda con mis tierras y entre más tierras tenga, pues más fácil me resulta defenderme, etcétera, etcétera. Dices, ya no es esa situación. El derecho de primogenitura, sin embargo, todavía sigue siendo respetado. Y como es de entre todas las instituciones la más adecuada para mantener el orgullo de las distinciones familiares, y aquí aparece otra nueva situación, que ya nada tiene que ver con la subsistencia, ni con el poderío y la defensa, sino con el orgullo, es probable que perdure durante muchos siglos. ¿Sí? En cualquier otro aspecto, nada puede ser más opuesto al interés real de una familia numerosa que el derecho que empobrece a todos los hijos para enriquecer a uno. ¿Sí? Sí, mira, aquí está diciendo algo muy interesante. Dice, a ver, pasaron siglos, ¿sí? La razón de ser original del derecho de primogenitura ya no existe. En la Europa civilizada de mediados del siglo XVIII. Y sin embargo, ese derecho de primogenitura sigue estando vigente. Pero ya no por motivos de poderío y de defensa, sino de orgullo. Sino de orgullo. En la situación actual de Europa, el propietario de un acre de tierra está tan seguro de su posesión como el propietario de 100,000. Se reconoce plenamente, se define puntualmente y se garantiza jurídicamente el derecho de propiedad. El derecho de primogenitura, sin embargo, todavía sigue siendo respetado, se sigue aplicando. Y como es de entre todas las instituciones, de entre todas las reglas del juego, ¿sí?, la más adecuada para mantener el orgullo de las distinciones familiares, es probable que perdure durante muchos siglos. En cualquier otro aspecto, nada puede ser más opuesto al interés real de una familia numerosa que el derecho que empobrece a todos los hijos para enriquecer a uno. Para enriquecer a uno. ¿Y todo por qué? Por el orgullo de las distinciones familiares. Por el simple hecho, ¿sí?, de que esa familia, el apellido, mantiene la propiedad de las tierras. Porque, a ver, aquí podríamos decir, bueno, pero espérame, a ver, la familia Pérez, ¿sí?, 5 hijos, dividen la tierra entre los 5 hijos. ¿De quién sigue siendo esa tierra? De los Pérez. De los Pérez.
Pero parece ser que este orgullo del cual habla Smith, y que tal vez a nosotros que estamos tan alejados, ¿sí?, de esos tipos de maneras de pensar, maneras de actuar, muchos prejuicios relacionados con todos estos temas de la nobleza, etcétera, etcétera, nos parece absurdo. Ya no, pero espérame, aquí lo que se trata no es de que los Pérez tengan tierra, sino de que el primogénito Pérez mantenga toda la tierra. Oye, pero esto no es injusto para con los otros hijos, lo cual nos lleva a un tema muy interesante, ¿sí?, que es el tema del derecho a heredar. A ver, el derecho a heredar no es de los hijos, es de los padres. Yo no creo que ningún hijo tenga el derecho a heredar de sus padres. Y por lo tanto los padres tengan la obligación, ¿sí?, de heredarlo. ¿Sí? De que los hijos tienen el interés de heredar, pues sí, pero de que tengan el derecho, no. Cuando se habla del derecho a la herencia, no es el derecho de quienes la van a recibir, es el derecho de quienes la van a ceder. Y ahí sí hay un derecho que forma parte integral del derecho a la propiedad privada. A ver, el derecho a la propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga. Y una de las maneras que tenemos los seres humanos de disponer lo que es nuestro es heredándoselo a quien nos dé la gana. De que según esto que Smith llama la ley natural de la herencia, de manera natural, a quienes le heredan los padres, es a los hijos, sí. Pero esta ley natural de la herencia supone el derecho de los hijos a recibir la herencia de los padres, o supone el derecho de los padres a dejarle a los hijos lo que consideren. Y a ver, esto lo digo a título personal. Yo creo que nadie tiene el derecho a heredar si por ello entendemos el derecho a recibir, ¿sí?, algo de alguien más. Pero es digno de heredar aquel que es capaz de hacer buen uso, es más, lo voy a decir como pienso, de multiplicar lo heredado. Aquel que no es, por ejemplo, un hijo pródigo. Y me refiero obviamente al hijo pródigo, ¿sí?, del que nos habla Jesús en los evangelios. Aquel que en vida del padre recibió su herencia, ¿sí?, y la despilfarró. Bueno, la pregunta es, ¿el hijo pródigo, el despilfarrador, el financieramente irresponsable, era digno de heredar? Bueno, me podrán ustedes decir, bueno, espera un tantito, tú mismo, yo he dicho que el derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como a uno más le convenga, o para decirlo más claramente, como a cada quien le dé la gana, siempre y cuando al hacerlo no violes derechos de terceros. Y si el hijo pródigo, al despilfarrar la herencia que recibió de su padre, no violó derecho de alguien, ahí sí estaba en su derecho, porque aquello ya era suyo. A ver, una vez que el padre le hereda, el padre deja de ser propietario y ahora quien tiene el derecho de propiedad sobre esos bienes heredados es el hijo. Y por lo tanto puede disponer de ellos como mejor le convenga. Y si los despilfarró sin violar el derecho de alguien,
Pero de todas maneras, más allá, ¿sí?, de estas consideraciones relacionadas con el derecho de propiedad, la pregunta creo que por lo menos es interesante, ¿no? El hijo pródigo fue digno de heredar. Fue digno de heredar. ¿Sí? Bueno. Nada puede ser más opuesto, dice Smith, al interés real de una familia numerosa que el derecho que empobrece a todos los hijos para enriquecer a uno. Para enriquecer a uno. ¿Sí? Bueno, todo esto con relación a esta primera institución que analiza Smith en este segundo capítulo, ¿sí?, del libro tercero de la riqueza de las naciones, la ley de la primogenitura. Y luego viene el tema de las vinculaciones, ¿sí? Las vinculaciones, ¿sí?, que consiste, pues, en la sujeción de los bienes, por ejemplo, de los bienes heredados, para perpetuarlos en un determinado empleo o en un determinado orden sucesorio. Prohíbe las vinculaciones, el reparto de la herencia. Pues a ver, aquí hay dos instituciones. La ley de la primogenitura, el primogénito varón hereda todo. Las vinculaciones no puede, ¿sí?, dividir lo heredado. Tendrá que heredarlo a su hijo varón primogénito. Oye, es que yo fui el primogénito, mis padres me dejaron todo a mí, pero tengo 5 hermanos que se están muriendo de hambre, pues reparto la herencia entre ellos. No puedes. Por lo que se conoce como las vinculaciones. Dice Smith, las vinculaciones son consecuencia natural del derecho de primogenitura. Claro, a ver, si el objetivo del derecho de primogenitura era que la tierra no se dividiera, pues la consecuencia lógica, ¿sí?, son las vinculaciones. Fueron establecidas, dice Smith, para preservar la línea sucesoria, cuya primera idea fue el derecho de primogenitura, y para obstaculizar que cualquier fracción de la finca original abandonase la línea propuesta, sea por donación, legado o enajenación, sea por la insensatez o la desgracia de alguno de los sucesivos propietarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con las tierras en Europa, sobre todo Europa del Oeste, después de la caída del Imperio Romano? La gran mayoría acabaron siendo propiedad de grandes terratenientes, ¿sí? Y se empezó a aplicar el derecho de primogenitura y las vinculaciones. ¿Por qué? ¿Por qué la tierra dejó de ser considerada única y exclusivamente como un medio de subsistencia o placer para convertirse en un factor de poder y de defensa? Y quienes veían a las tierras como un factor de poder y de defensa, consideraban, y hasta cierto punto tenían razón, que para mantener ese poder y poder defenderlo mejor, ¿sí?, las tierras no tenían que dividirse. Yo no sé si aquí aplicaría, habría que ver en qué sentido, divídelas y te debilitarás, divídelas y te vencerán, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, el tema es que ya en el siglo XVIII, en el cual escribe Smith, ¿sí?, cuando ya la tierra no era un factor de poder, cuando ya los propietarios tenían un grado de seguridad aceptable sobre sus tierras, seguía operando el derecho de primogenitura y las vinculaciones, en contra de lo que podríamos llamar, como lo llama Smith,
la ley natural de la herencia. La ley natural de la herencia. ¿Y por qué? Por lo que Smith llama, ¿sí?, el orgullo de las distinciones familiares. El orgullo de las distinciones familiares. Bueno, dice Smith, las vinculaciones eran completamente desconocidas para los romanos. Ni las sustituciones ni los fideicomisos se les parecen en nada, a pesar de que algunos juristas franceses hayan considerado conveniente vestir a la institución moderna con el lenguaje y la indumentaria de esas antiguas. Para que quedémonos con la idea de que los romanos no conocían y por lo tanto no practicaban las vinculaciones. Cuando las vastas posesiones de tierras eran una suerte de principados, las vinculaciones pueden haber estado justificadas, por ejemplo, durante la Edad Media, igual que las denominadas leyes fundamentales de algunas monarquías podían con frecuencia impedir que el capricho o la extravagancia de un hombre pusiese en peligro la seguridad de miles. ¿Sí? Pero en las situaciones presentes de Europa, volvemos al siglo XVIII, cuando las fincas grandes y pequeñas obtienen su seguridad de las leyes del país, nada puede ser más absurdo. Fíjense esta frase, ¿sí? Pero en la situación presente de Europa, cuando las fincas grandes y pequeñas obtienen su seguridad de las leyes del país. Ojalá y pudiéramos decir que en la situación actual, ¿sí?, cuando los derechos de las personas, comenzando por el derecho a la libertad individual y a la propiedad privada, ¿sí?, obtienen su seguridad de las leyes del país. Y por lo tanto hay Estado de Derecho. ¿Cómo nos gustaría poder decir esto? Sobre todo, por ejemplo, en América Latina, ¿no? En América Latina, sobre todo en estas épocas, ¿sí?, de populismo un tanto cuanto exacerbado. Lo que está diciendo Smith es que en su época, el siglo XVIII, la ley de la primogenitura y las vinculaciones eran totalmente absurdas. Dice Smith, están basadas en el más infundado de los supuestos, sobre todo ya en el siglo XVIII. El supuesto de que cada generación sucesiva de seres humanos no tiene el mismo derecho al planeta y a todo lo que encierra, y que la propiedad de la generación presente debe ser restringida y regulada según el capricho de quienes llevan quizás 500 años muertos. Esto que dice Smith es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo. Y permítanme repetirlo y volver a leer todo el párrafo. Dice, cuando las vastas posesiones de tierras eran una suerte de principados durante la Edad Media, el feudalismo, las vinculaciones pueden haber estado justificadas, igual que las denominadas leyes fundamentales de algunas monarquías podían con frecuencia impedir que el capricho o la extravagancia de un hombre pusiese en peligro la seguridad de miles. La seguridad de miles. Pero en la situación presente de Europa, siglo XVIII, cuando las fincas grandes y pequeñas obtienen su seguridad de las leyes del país, nada puede ser más absurdo. ¿Sí? El que tú hayas heredado, ¿sí?, tierras, pero lo único que puedes hacer con ellas es heredárselas a quien será tu primogénito varón, bueno, de entrada, supone un derecho de propiedad privada tremendamente limitado. Porque yo, que heredé esas tierras y que por lo tanto soy su propietario,
No puedo disponer de ellas de ninguna manera porque está todo este asunto de las vinculaciones. ¿Sí? Y esto, dice Smith, es absurdo. ¿Sí? Las vinculaciones están basadas en el más infundado de los supuestos. El supuesto de que cada generación sucesiva de seres humanos no tiene el mismo derecho al planeta y a todo lo que encierra, y que la propiedad de la generación presente debe ser restringida y regulada según el capricho de quienes llevan quizá 500 años muertos. A ver, yo heredo, ¿sí?, la tierra que ha venido siendo de mi familia desde varias generaciones. ¿Sí? Mis otros 4 hermanos, somos 5, yo soy el mayor, se quedaron sin nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo Smith? Que esto es terriblemente injusto. Porque lo que supone es que esos otros 4 no tienen derecho por algo que se decretó hace cientos de años, ¿sí?, a la tierra que ha sido de su familia siempre. Pero más grave todavía, que yo, como heredero de esa tierra, no tengo el derecho a disponer de ella como crea más conveniente. Porque por las vinculaciones, lo único que puedo hacer yo con esa tierra es heredársela, ¿sí?, a mi hijo varón primogénito. Las vinculaciones están basadas en el más infundado de los supuestos, el supuesto de que cada generación sucesiva de seres humanos no tiene el mismo derecho al planeta y a todo lo que encierra. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a suponer que llega alguien y me quiere comprar las tierras. Por las vinculaciones, yo no se las puedo vender. Y eso le está negando a él el derecho, ¿sí?, a, si llegamos a ponernos de acuerdo en el precio, ser propietario de estas tierras. Esto es lo que está diciendo Smith. El supuesto de que cada generación sucesiva de seres humanos no tiene el mismo derecho al planeta y a todo lo que encierra, y que la propiedad de la generación presente debe estar restringida y regulada según el capricho de quienes llevan quizá 500 años muertos. Las vinculaciones, sin embargo, concluye Smith, siguen en vigor en buena parte de Europa, en especial en aquellos países en donde una noble cuna es requisito necesario para disfrutar de honores civiles y militares. ¿Qué es lo que está haciendo Smith? Explicando cómo estas dos instituciones, ¿sí?, las leyes de primogenitura y las vinculaciones, afectaron, ya esto todavía no llegamos, apenas estamos en el inicio, la agricultura, ya vamos a ver en la próxima sesión cómo, y las consecuencias que ello tuvo sobre, ¿sí?, el bienestar de las personas. Y lo que dice Smith, bueno, a ver, estas instituciones que en la Europa posterior a la inmediata caída del Imperio Romano, posiblemente, él no dice posiblemente, esto ya se lo hago yo, tuvieron cierta justificación, la ley de la primogenitura en contra de la ley natural de la herencia y las vinculaciones en contra del derecho a la propiedad, siguen estando vigentes en Europa en el siglo XVIII. ¿Y qué es lo que está diciendo Smith? Y esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Estas dos instituciones desviaron a la economía, al progreso económico, de su ruta natural. Pero esto lo veremos en la próxima sesión del Círculo Bastiat. Por lo pronto, muchísimas gracias
por haber atendido a esta sesión y nos vemos aquí en la próxima. Muchas gracias.